Bueno, tomo la palabra entonces, antes de que explote la computadora de Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a quienes se sumaron hace poco. Voy a estar moderando esta mesa en la que van a presentar sus tesis recientemente defendidas, como venía diciendo Marcelo, María Cecilia Cejas y Facundo Fernández. Bueno, darles la bienvenida, muchas gracias por la participación. Como bueno, actual profesora del taller de tesis también, me parece una actividad particularmente interesante para que otros y otras estudiantes que están en proceso de investigación, escritura, pensar el proyecto, o bueno, o prontos a terminar su proceso también puedan entrar en contacto con un proceso recientemente finalizado y exitoso. Así que, bueno, le dejo la palabra a Cecilia, Facundo, quien quiera comenzar. Cecilia está primero en el programa. Hola, bueno, arranco. Hola. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. No sé si quieren, ¿hay alguna pregunta disparadora o con qué comienzo? Eugenia. A mí la verdad es que, como decía, me parece que una de las cosas más interesantes es tal vez que cuentes un poco el proceso, cómo fue desde que cursaste, desde que pensaste la idea, luego cómo fue el proceso en sí mismo de llevar adelante la tesis, la escritura, el trabajo de campo, en fin, qué te disparó también el interés por elegir este tema. Y bueno, y luego también en el chat podemos ir sumando las preguntas que surjan, o bueno, cuando termines de contarnos, también ir sumando las preguntas del resto de los participantes, lo que quieran sumar. Simplemente o lo colocan en el chat o bueno, pueden ir levantando las manos. Ok. Bueno, yo soy una estudiante de hace muchísimos años. Terminé, primer punto, terminé la cursada en 2001, 2002, y me recibí a fines del año pasado, o sea, presenté la tesis del año pasado. No es que me tomó todo ese tiempo hacerla, sino que, bueno, hubo muchísimos años de parate. Por momentos fue pensar que nunca la iba a hacer, y realmente haberla hecho fue un logro mucho más importante del que yo misma esperaba. Lo digo como ejemplo de lo que no hay que hacer, de dejar pasar tanto tiempo, primero, pero aún así, si las circunstancias de la vida te llevan a que pase mucho desde que terminaste de cursar hasta el momento que te presentaste, no dejarlo, no abandonarlo porque pasó demasiado, digamos. La verdad es que para mí fue muy fructífero hacerlo independientemente del tiempo que había transcurrido. Por supuesto, en el medio sí, yo había trabajado, siempre me dediqué un poco a la investigación, desde la profesión, y bueno, también el tiempo ayudó sí a quizás a enriquecer o poder tomar el trabajo de tesis con otro, no sé, como con otro, un poco más de conciencia quizás que el que tenía al momento de terminar la carrera. Bueno, en realidad un poco también presenté y pensé durante estos años un montón de temas, y un poco se terminaban como diluyendo por querer mirar demasiado en un mismo momento, en una misma investigación, y eso fue un poco frustrante en los momentos que lo había intentado, hasta que finalmente, bueno, me encontré con un tema que me interesaba, que era la situación de las mujeres, bueno, que en los últimos años además había estado muy en boga en la agenda pública, en las discusiones políticas, sociales, pero a partir de un análisis como más cuantitativo, usando la encuesta permanente de hogares. Desde lo profesional, para mí fue un objetivo implícito de la tesis, aprovechar ese momento para poder estudiar a la encuesta permanente de hogares como una fuente de datos súper importante, y a partir de los datos disponibles fui construyendo las preguntas y los objetivos de investigación. O sea, sabía que en esa fuente de datos tenía una enorme riqueza disponible, pública, es un bien público que muchas veces los profesionales no sabemos o no tenemos las capacidades para
para aprovecharlas, entonces fue como un propósito de la investigación aprender a usarla y sacarle el máximo provecho. Eso implicó todo, desde bajarme los cuestionarios, leerlos minuciosamente, ir al INDEC, hacer entrevistas para mí como informantes claves. Me encontré con una mujer en la oficina de informes que había sido encuestadora, muchos años fue encuestadora de la encuesta, de este operativo, y como apasionada con la encuesta, entonces me explicó un montón de cositas que no están escritas en ningún manual, pero que te dan un montón de información de cómo se construyen los datos que uno tiene, que aparecen publicados o ves en las bases. Y bueno, por supuesto también fue muy clave el apoyo y conocimiento que tiene mi director de tesis, que fue Horacio Chitarroni, en esa herramienta, ¿no? En esa base. Fue muy clave porque son bases que no son fáciles de manipular, no solo por el volumen, sino desde el punto de vista son muy largas, tienen muchas variables, hay que bajarse un libro de códigos, etiquetar, o sea, para llegar a comprender qué hay en esos archivos, hay un trabajo importante de aprendizaje y de estudio. Y también, con este propósito, también fue un objetivo fortalecer, terminar de aprender a usar LSP, que fue el que usé, pero podría haber sido otro software de procesamiento. Digo, desde el punto de vista profesional, después de muchos años de estar trabajando más en la parte de investigación de mercado, opinión pública, darte cuenta con el tiempo que, bueno, más allá de la capacidad analítica, que es súper importante, y que los sociólogos tenemos muy buena formación, los de la USAL, aparte tenemos muy buena formación en eso, nada, la importancia de tener esas capacidades como para desarrollarte más profesionalmente, para mí era importante. Me sirvió la tesis con esta fuente para poder como fortalecerlo. Así que bueno, empecé como de los datos a las preguntas y objetivos de investigación, en un estado como muy caótico, exploratorio, y bueno, y después ir a partir de la lectura más teórica sobre los temas que me interesaban, ir como bajando a preguntas más concretas. La verdad que empezó siendo como muy operativas las preguntas que me hice, y siempre lo que me sirvió mucho fue ir leyendo, y a medida que leía miraba la base y veía la encuesta, y qué de lo que estaba leyendo podía interpretar o verificar o corroborar a partir de los datos que tenía disponibles. Así que bueno, nada, la lectura al compás, digamos, de los datos que tenía, para poder darle luz y darle forma, y darle un marco interpretativo. Me sirvió también muchísimo, bueno, encontrarme con Susana Torrado, que fue también como el referente, el marco teórico principal de la tesis, que si bien, digamos, yo hice un análisis puntual, sincrónico, a partir de una ola de la encuesta, poder ver los datos los datos de hoy, a la luz de todo el análisis que ya hace demográfico del último siglo, bueno, de las transformaciones demográficas de las familias y de la Argentina moderna, fue clave, porque, digamos, estoy acá porque había ya todo un análisis que explicaba cómo habíamos llegado a donde estábamos. Así que eso, Susana Torrado, clave para cualquier análisis que piense la estructura social, las transformaciones sociodemográficas. En paralelo, lectura vinculada a las desigualdades, a las diferencias de género, más feministas o menos feministas, pero vinculadas a lectura de género, y los datos que para mí era muy importante, todo esto cual y que mucho hay, mucha teoría, poder dimensionarlo, ¿no? En nuestro país, en las distintas regiones del país, por estratos sociales, y bueno, y no solamente tomé los datos que ya la encuesta te da, por las variables que recoge, sino que también creé variables en función de mis objetivos de investigación. Yo quería ver cuáles todas las desigualdades que a priori uno supone y se sabe y se dice un montón que hay entre varones y mujeres, en términos en el mercado de trabajo, en la educación, en términos de ingresos, verlas como mesurar
¿no? Dimensionar esas desigualdades para mí era importante, y además mirarlas a la luz de el lugar que tienen, o sea, y en tensión con el lugar que tienen dentro del hogar, ¿no? O sea, a partir de la lectura, lo que vi es que efectivamente, si uno toma datos aislados, y en los últimos tiempos uno puede hacer un primer análisis de que las mujeres hemos avanzado un montón en cuanto a las condiciones sociales, en derechos, en el mercado de trabajo, mayores ingresos, mayor jefatura femenina, cada vez hay más, y uno puede hacer una primera lectura de, bueno, estamos mejor. Sí, estamos mejor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los hogares? Esa mejoría en términos de derechos, en términos de condiciones más fuera del ámbito doméstico, se correlaciona, se condicen con lo que sucede en nuestro ámbito privado. Y ahí encontré cosas interesantes, ¿no? Que por ahí, digamos, mirando la posición de las mujeres por tipo de hogar, las mujeres que conviven con su pareja conyugal, por ejemplo, en términos de la distribución de las tareas domésticas, que es una pregunta que está en la encuesta permanente de hogares y que casi nadie lo sabe, me la encontré justamente mirando al detalle las encuestas. Para mí fue como clave tener eso, porque tenía todos los datos sociodemográficos, la situación ocupacional, bueno, todo lo que la encuesta más públicamente se sabe que recoge, y esa preguntita que me abrió la cabeza y me dio, bueno, en un mismo base poder analizar cómo eran las mujeres jefas de hogar, que además son principal sostén económico del hogar, que fue una variable que creé en función del ingreso de los hogares. Además, cómo es la organización de las tareas domésticas, ¿no? Entonces, una de las principales conclusiones o hallazgos fue que la mujer, aún las mujeres de hogares completos, donde está la pareja conyugal, aún siendo principales sostenes económicas, cuando no son jefas de hogar, la variable jefe de hogar es una variable que es como cualitativa, o sea, vos le preguntás en el hogar, cuando vas a una casa, preguntás quién es el jefe, te dice él o ella, y nada más, no hay una definición operativa, digamos. En cambio, la variable que yo construí de principal sostén del hogar es en función de los ingresos reales que cada individuo del hogar aporta. Entonces me encontré que en los hogares conyugales completos tenés, por ejemplo, más mujeres principal sostén que no son reconocidas como jefe. Y al revés, donde hay jefes varones, casi siempre son los principales sostén. Que tiene que ver también, otro tema que me llevó a ver, bueno, la variable jefe de hogar, que es re importante para analizar las estrategias familiares de vida, se sigue usando un montón, bueno, para un montón de estudios, digamos, vinculados a la organización familiar. ¿De dónde viene? Había poca teoría en relación al jefe de hogar como unidad de análisis, más allá de lo operativo que explica, bueno, a partir del jefe se arma cómo se construye un hogar, pero yo no encontré demasiado argumento, demasiada teoría. Sí, la cuestión de que históricamente, digamos, se asigna la figura del jefe al proveedor y al macho proveedor, básicamente. Perdón, lo no académico. Entonces, y bueno, históricamente se construyó así, se pensó así la jefatura de hogar. Pero bueno, también está pasando demográficamente que cada vez tenemos más mujeres jefas de hogar, pero que no tienen las mismas condiciones que los hombres jefes de hogar. Bueno, eso y un montón de cosas, poniendo en tensión la variable jefatura de hogar, principal sostén del hogar, y analizado por tipo de hogar. Y bueno, me puse a jugar, digamos, con todos los datos, y nada, para mí fue un trabajo re lindo. Me sirvió un montón, vuelvo a decir, para dominar la base de esta encuesta, que creo que es un bien público muy importante que tenemos que aprovechar. Y bueno, y obviamente algo que no sucede quizás en otra instancia de trabajo, salvo en un proyecto así de investigación como una tesis o bueno, un proyecto financiado, la posibilidad de los datos ponerlos a la luz ya también de todo un trabajo o investigación teórica, ¿no? Que te da
otro cuerpo a a las conclusiones, a todo lo que uno llega. Así que, a ver, ¿qué más quería? Bueno, nada, fue un estudio de eso, cuantitativo. Yo creo que lo hablamos hace un tiempo con Marcelo, que hoy por hoy, digamos, cada vez tenemos más información, todos los cientistas sociales disponibles, o sea, es buenísimo, es hermoso generar información propia, doc, pero también, quizás también cuando uno empieza en proceso de investigación, vale la pena explorar primero qué hay disponible. Cada vez hay más fuentes públicas buenas, rigurosas, de calidad, para hacer investigación, y creo que es un proceso y un trabajo valioso profesionalmente para los sociólogos encarar eso, ¿no? Además de que si uno no hace ese trabajo previo, que es como buscar los antecedentes, así como buscamos los antecedentes de la teoría, en cualquier proyecto, también buscar los antecedentes informativos es parte, y parece importante, porque también corres el riesgo, si no, de preguntar lo que ya está recogido, lo que ya está dicho, ¿no? Entonces, es necesario en el mundo de la información, donde tenemos mucho, hacer como también una investigación previa de antecedentes de qué información hay respecto del tema que uno quiere analizar, obviamente cuando estamos hablando de investigación empírica. Así que, nada, eso, fue más trabajo de muchos años de estar preguntándome demasiadas cosas y no ir a lo concreto. La verdad que encontrarme con una fuente rica me ayudó un montón. Y después, realmente, cuando pude bajar las preguntas, pude clarificar las preguntas, hacer unos objetivos sencillos, y con toda la fuente informativa que había, el proceso de escritura, de redacción, fue bastante más fácil de lo que todos los años previos me había imaginado. Así que, y nada, eso, la verdad que creo que fue muy rico. Yo me siento diferente, a pesar de que trabajaba ya como socióloga haciendo investigación, me siento diferente realmente de haberla presentado. No fue un trámite ni nada por el estilo. Es un agregado de valor, lo veo también en mi trabajo. Ahora trabajo en un área de generación de estadísticas nacionales, y es un revalor tener una tesis hecha. Que muchos profesionales la hacen si es que hacen una maestría, y si es que logran presentar su tesis en maestría, o doctorado, ni hablar. Pero te digo la verdad, tengo compañeros que tienen maestría, y la verdad que el trabajo que uno hace, si lo hace conscientemente en la tesis de grado, es el mismo. Y digo, es súper importante. Y es distinto el que llegó el que hizo la tesis al que no. O sea, te da otro nivel, no sé cómo decirlo, en el ejercicio, realmente. Así que bueno, eso, no sé si quieren preguntar algo o si fue claro. Clarísimo, Cecilia. Me río porque decís cosas que dije ayer en clase. Con las que me pongo pesada, con las que a veces siento que me pongo pesada, pero bueno, es cierto que cuando tenés una estructura en el proyecto y en los objetivos, después suele ser más fácil. Justo ayer veníamos hablando de eso en el taller. Bueno, yo tengo otra pregunta, pero bueno, tenemos una pregunta de Rita, de Rita Polo, profesora también, que pregunta si desde el primer momento tuviste claro que ibas a usar datos cuantitativos, o digamos, también en este ir y venir, también hubo una duda metodológica o inquietudes más metodológicas. Sí, no tuve desde el primer momento. De hecho, en realidad, también, digamos, me fui enamorando de los datos duros con el tiempo, con el correr de la profesión, de la vida profesional. A mí me encantan, y me encanta ponerlos a la luz de lo quali, pero la realidad es que también cuando terminé la carrera no me sentía tan segura en lo cuantitativo. Es una realidad, por lo menos en mi época era así, era como algo más difícil de encarar. Y era más sencillo, sí, era mucho más sencillo pensar que hago unas entrevistas o unas observaciones, o sea, sentía que eso lo podía encarar. Con el tiempo, bueno, para eso sí me sirvió el tiempo, bueno, por otras cosas,
ir por otro lado, y a mí me parece que lo cual es riquísimo, es hermoso, pero poder también como esto, dimensionar mucho de lo cual a lo que uno llega a partir de los datos duros, me parece súper potente también, ¿no? Desde el punto de vista también de las conclusiones. Digo, no son cosas, no son estrategias dicotómicas, para nada, al contrario. Y si uno tiene una buena base teórica, una buena lectura de estudios de caso cualitativos, y además puede eso además sostenerlo, apoyarlo con información cuantitativa, me parece que es como lo mejor, digo, no son caminos diferentes, van hacia lo mismo, robusteciendo una hipótesis, un análisis y una conclusión. Sí, exacto. Y yo te quería preguntar, ¿qué considerás que hiciste, digamos, un poco el hecho de que haya pasado tiempo entre que terminaste de cursar y que encaraste la tesis, no solamente es una cuestión de tiempo, sino que también encaraste la tesis en otro momento de tu vida, en otro momento de tu vida profesional, ¿no? Ya con toda una trayectoria laboral encima. Y me surge la inquietud de, bueno, ¿qué considerás que hiciste por haber estado en ese momento de tu vida que tal vez no hubieses hecho si hubieses encarado la tesis ni bien terminabas de cursar? O sea, vos contás, por ejemplo, que hiciste entrevistas para comprender, o sea, me parece que es súper interesante, hablaste con Susana Torrado, o sea, hiciste como cosas, bueno, como muy estratégicas y muy interesantes. Bueno, ¿para qué sirvió ese tiempo, ¿no? Que hubo entre que terminaste de cursar y que encaraste la tesis? Bueno, a ver, un poco quizás, o sea, de por sí madurez personal, eso seguro, o sea, y después, bueno, como yo trabajé, por suerte, trabajé muchos años en investigación de mercado, opinión pública, entonces sí estuve en contacto desde el oficio, digamos, desde empecé como encuestadora, digamos, hasta análisis, entonces conocer todo el proceso de investigación, de la recolección de datos, y saber la importancia que tiene cada instancia para asegurar la calidad y interpretar bien los datos, para mí fue muy importante, porque uno se puede encontrar con una base de datos o con un indicador público, lo baja, pero si no sabes cómo se construyó esa información, puedes llegar a conclusiones muy erradas. Entonces, es súper importante la metodología, o sea, entender desde el diseño de la muestra, el diseño de los instrumentos de medición, cómo se preguntaron, o sea, el dato, no sé, digo, no sé, jefatura de hogar, es una, ¿cómo recoges ese dato? ¿A partir de qué información? ¿Es algo declarado? ¿Es una construcción operativa a partir de un montón de preguntas y que te permiten clasificar a una persona como jefe de hogar? Es sustancialmente diferente una u otra estrategia, y bueno, saberlo también es diferente, porque si no lo sabes, pues, como digo, puedes llegar a conclusiones cerradas, a interpretaciones sí, que no son las adecuadas, ¿no? No sé, en las preguntas categóricas, saber cuáles son las escalas de evaluación, o sea, como que para mí el dato, y también en lo quali, porque lo mismo, o sea, en las quali uno ve conclusiones, análisis, y bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron las entrevistas? ¿Cuántas entrevistas realizaste? ¿Dónde las hiciste? ¿Las hiciste en los hogares? ¿Hiciste observaciones? O sea, ¿cómo llegás al dato que tomás para hacer un análisis, una interpretación? A mí me parece re importante. Eso ya es como más metodológico, pero la metodología es fundamental para eso, para asegurar, por lo menos ser honesto intelectualmente y tratar de ser lo más honesto posible. Digo, podés llegar igual a conclusiones erróneas, pero bueno, ya por una interpretación, pero por lo menos, digamos, en tu punto de partida que sea lo más claro posible. Sí, muy interesante, Cecilia, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para Cecilia o algún comentario sobre su trabajo? ¿Algo que quieran que amplíe? Bueno,
De todas maneras, bueno, quedamos acá y pueden incorporar preguntas o comentarios al chat. Bueno, le damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias Cecilia. De todas maneras, bueno, dejo abierto el espacio para que puedan surgir cuestiones más adelante. Le damos la palabra entonces ahora a Facundo Fernández, cuya tesis se titula El Sexteto Astillero, una sociología de la música en concierto. En este caso tenemos una tesis cualitativa, así que bueno, tenemos dos miradas y dos formas de llevar el trabajo adelante complementarias. Así que bueno, Facundo, apago mi Bueno, micrófono. gracias, Eugenia. ¿Ahí se me escucha bien? Buenísimo. Bueno, yo quería como comentarles primero, en mi trayectoria como estudiante, y sobre todo en el último proceso, en los últimos, digamos, desde segundo a cuarto año, hubo una especie de deseo en mí de empezar a vincularme mucho más con la cuestión cualitativa, ¿sí? Sobre todo a partir de cuarto, algunas materias de tercero, estaba como bastante vinculándome más con lo cualitativo, y empezar el taller de tesis fue un momento como fundamental para decir, bueno, ahora soy dueño de una investigación, o sea, voy a hacer yo una investigación. Gran peso, ¿no? Para definir uno, sobre todo en una instancia en donde ya está terminando la carrera y hay muchas trayectorias que se están cruzando. Me acuerdo que cuando arranqué el taller de tesis, yo decía, bueno, quiero hacer algo cualitativo porque me interesaría analizar en profundidad alguna cuestión de la realidad social, pero no sabía ni siquiera qué. A mí siempre me gustaba la música, y yo decía, bueno, me gustaría analizar algo que tenga que ver con el rock, porque yo escucho mucho rock. Y dije, me acuerdo que el primer tema de tesis que dije en la primera clase fue analizar los discursos de las representaciones sociales que tienen los primeros representantes del rock en Argentina. A lo que la profesora me miró y me dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso si muchos están muertos? Como una cosa así. Y dije, sí, tenés razón. Y ahí me empecé a dar cuenta de, primero, la pertinencia de la investigación, ¿no? Y después de cómo yo tenía que hacerme, digamos, partícipe de una investigación en donde, y generar un texto, ¿no? En donde se pueda ser algo plausible, pueda ser algo investigable. Más allá de que esto lo pudiera haber hecho con literatura, con datos secundarios, con diarios y revistas, yo quería ir directamente con análisis de datos primarios. Entonces, sí o sí sabía que quería hacer algo en la música, ¿no? Por una de esas cuestiones, uno de los, que ahora es una expareja de mi hermana, que en su momento era una pareja de mi hermana, era un músico, un contrabajista de esta banda que se llamaba Astillero. Y yo en su momento solamente lo había conocido por charlas que tenía con él, por haber ido una vez a uno de sus conciertos, y yo me acuerdo que la primera vez que lo fui a ver fue una experiencia totalmente distinta a lo que yo vivía en el ámbito del rock, ¿no? O sea, el fenómeno social del concierto de rock era totalmente distinto al fenómeno social del concierto de tango. Y de chiquito, dígase, tenía 15, 16 años, no entendía todo eso que pasaba ahí. Pero sí me quedó en la cabeza, ¿no? Esta idea de, bueno, el tango es un fenómeno particular. Y dije, de ahí a la segunda, tercera clase, dije, bueno, voy a analizar algo del tango. No sabía qué, tampoco. Y empezar buscando teoría. Dije, bueno, me voy a ir a la sociología de la cultura, claramente, porque es uno de los enfoques que, digamos, circunscribe a la música. Y indagando por teoría de la sociología de la cultura, me encontré con Becker, que fue uno de los autores que yo dije en su momento, me había encantado el enfoque, y que me permitía analizar desde una especie de sociología del trabajo algo de la música. Entonces yo decía, bueno, es muy interesante el enfoque de Becker, digo, empiezo a escribir, ¿no? Y a partir de esas tres ideas básicas, empecé a delinear un proyecto de investigación. O sea, fíjense cómo de la idea, de la primera idea totalmente errada, a la segunda idea, un poco más
digamos, como más precisa, a la construcción del proyecto hay un largo plazo. Y me imagino que cada uno de ustedes lo habrás vivido, digamos, de una manera particular, ¿no? Con más o menos trabas, pero, digamos, yo a partir de ahí ya tenía una idea de qué es lo que quería hacer. Quería analizar a los actores de un concierto de este grupo. Tenía el acceso a esta banda porque hablaba con lo que era la pareja de mi hermana y tenía acceso directo. Y empecé a escribir un proyecto que analizaba distintos actores en un concierto. Hice todo ese proyecto cerrado y totalmente aprobado en el taller de tesis, incluso hasta lo defendí. Pero de ahí, de ese momento a arrancar la tesis, fue un quiebre para mí, porque me costaba mucho volver, ¿sí? Me pasó un poco lo que decía Cecilia, de que, bueno, yo terminé el taller de tesis en 2016, y no fue hasta 2018 cuando la arranqué. O sea, 2018, 2019, por ahí. Y empezando a volver a reconectarme con todos estos autores, con toda esta teoría y con el campo en sí, me daba cuenta que había fenómenos que a mí me empezaban a interesar, que no estaban tomados en cuenta en la teoría de Haber-Becker, ni del enfoque, digamos, de red que plantea él para analizar la música, de los mundos. Entonces empecé a vincularme con otras teorías, ¿no? Con teorías más que tienen que ver con la teoría del actor red y con otras, digamos, teorías más contemporáneas que ya no tanto para analizar los actores, empecé a analizar a los objetos que aparecían ahí. Y empecé a vincularme con esos conceptos, claramente porque, digamos, la vinculación con estos autores es bastante compleja. Tienen una epistemología particular y, dado eso, decía, bueno, me interesa esto, pero tengo un proyecto distinto. Bueno, tengo que hacer otro proyecto. Y una de las cosas que me pasaba en la reformulación de este proyecto fue que yo había tenido charlas con las tutoras, porque tuve otras charlas con otras profesoras, así que no funcionaron como tutoras, como, digamos, formales, que me iban diciendo, no, anda por acá, fíjate esto, ¿no? Eso es sumamente importante en el proceso de investigación. Y bueno, y escribiendo un segundo proyecto, ¿no? Terminé de cerrarlo y ahí dije, en 2018, creo que fue el mail que le mandé a Marce, dije, bueno, a partir de ahí arranco el campo, ¿no? Más allá de eso, tardé mucho tiempo en arrancar el campo, y el proceso, el cronograma, se iba abriendo y abriendo y abriendo todo el tiempo. Hubo mucho tiempo que perdí yo lo podría decir así como que procrastiné, pero no sé si decirlo así de esa manera, pero sería como una idea así porque utilicé mucho tiempo de lectura en autores que no tenían nada que ver con mi temática directa, entonces como que medio licuaba el tiempo para procesar otras cosas, ¿no? Pero después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta, con el desarrollo del proyecto, que lo que definitivamente quería hacer era una etnografía, ¿sí? Claramente, lo que conlleva la etnografía es un esfuerzo mucho más fuerte en términos físicos personales también, porque uno debe dar cuenta de su propia posición en ese entorno y debe empezar a reflexionar sobre su propia situación. Parte de esa reflexión yo la di en la introducción, en donde yo contaba, ¿no? En primera persona, y lo difícil de escribir en primera persona, mi propia experiencia frente a la música y como también, digamos, trabajador de la música, que yo también había hecho, digamos, distintos trabajos sacando fotos o cubriendo distintos eventos, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que yo tuve, me ayudaron a cerrar el proyecto, ¿no? Y decir, bueno, arranco acá. Todo esto que digo ahora tan claramente, en su momento era muy difuso. O sea, claramente uno cuando empieza a reflexionar sobre su propia historia y cómo esa historia
influye en el objeto de estudio que está analizando de alguna manera, o cómo hay esa interacción entre estas cosas, uno no se da cuenta en el momento, claramente. Y después, digo, cuando ya decidí hacer una etnografía y esta implicación total, empecé a hacer las observaciones, ¿no? Y observé 2 conciertos y dos ensayos. ¿Qué pasó? Entonces, después de todo eso, pandemia, se cerró todo. Entonces, en el ámbito del tango, se cerró totalmente todo, no hubo eventos masivos, imagínense, y menos clandestinos de este tipo. Entonces, se me cerró el campo, literalmente, de observación. Pero yo dije, más allá de esto, yo en el mismo proceso había hecho otra recolección que eran entrevistas, ¿no? También había hecho entrevistas a los músicos, a los fanáticos de Astillero y a los trabajadores de Astillero que estaban alrededor del concierto. En parte porque un capítulo de la tesis trata sobre los actores y los objetos, ¿sí?, que están alrededor de la música de Astillero. Y después empecé a ver cómo los fanáticos, ¿sí?, de Astillero no solamente se vinculaban con la música en el concierto, sino también por fuera del concierto. Y entonces acá se abrían tecnologías, ¿sí? Se abrían redes sociales. Y me vi en la casi necesidad de, cuando empezaba a hacer estas entrevistas con estas personas, nada, agregarlos a Facebook, hablarles por ahí, escribirles por WhatsApp, digo, vincularme directamente virtual con ellos. Y una vez que vi eso dije, a ver si hay a ver si hay en Facebook eventos sobre este grupo, sobre Astillero, y empecé a meterme con Astillero en la red, a ver qué pasaba en la red. Me di cuenta, en definitiva, que esta indagación, que en un principio era por pura curiosidad a ver qué pasaba, terminó cerrando en una especie de etnografía también virtual, porque analizaba, digamos, en definitiva decía, quería como ver qué pasaba en la red. Y dije, bueno, me voy a meter con la etnografía virtual también. Entonces hice un análisis, no solamente de entrevistas, de observaciones, sino también virtual a las cuentas de Astillero y de los conciertos que yo analicé. Pero no cerrándome ahí, dije, bueno, faltan otros actores que yo no interpreto en este proceso, que son los objetos. Entonces yo decía, ¿cómo abordo a los objetos? ¿Sí? ¿Qué pasan acá? ¿No? ¿Qué pasa en un concierto? Entonces yo decía, ¿cómo abordo directamente? Por ejemplo, una de las cosas que me interesaba eran los objetos tecnológicos del concierto. Y eran las máquinas que generaban todo el sonido, ¿sí?, y las luces alrededor del concierto, que generan un efecto en el proceso de generar la música, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me acerco a ellos? Eso me lo dio la observación, ¿sí? Me lo dio la misma observación del concierto, pero también me la dio analizar a través de un análisis documental los instructivos, fíjense, los instructivos de los distintos objetos que cada persona que a mí me interesaba utilizaba, ¿sí? Entonces me tuve que bajar los manuales de uso, ¿no?, de estos objetos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué hiciste todo eso? Porque básicamente una de las premisas fundamentales de toda esta teoría del actor red es la importancia de los objetos, ¿sí?, y de cómo los objetos hacen, ¿sí? Pero más allá de eso, yo sabía que estos objetos que ayudan a la producción de la música, tenían capacidades que los mismos actores no las utilizaban, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión así básica era que el sonidista tenía una máquina de sonido sumamente tecnológica, de la cual utilizaba 3 botones, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, a través de los objetos, ¿sí?, y de los distintos manuales de uso, también analicé un poco las partituras y un poco hacer un análisis más musical de todo esto, porque también analicé los repertorios. Dije, bueno, estos son los 4 elementos que yo utilicé
¿sí? Para hacer mi investigación. Etnografía dije, pero esto era una etnografía en un principio, y dije, pero pará, acá hay como más, porque dije, no es una triangulación ni nada, porque dijo, no hice una triangulación intrametodológica ni intermetodológica menos. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver qué hay con respecto a estas formas de validez. Entonces dije, hay una perspectiva como bastante contemporánea de análisis cristalizado del fenómeno, en donde uno, para reconstruir un fenómeno social, utiliza distintos elementos. Pueden ser, digamos, cuestiones documentales, como también, digamos, entrevistas o encuestas, todas las cosas que utilizan esos actores, que es el foco de acción, o el objeto de estudio, digamos, en acción, construyen ese discurso. Entonces yo dije, bueno, voy a ir por ahí. A lo cual todo esto, digo, tardó bastante tiempo en hacerse, digamos, de la toma de datos a el texto final, tuve mucho tiempo, a diferencia de Ceci, que decía, al final lo escribí fácil. No, a mí me costó muchísimo. O sea, no se dan una idea lo difícil que es escribir, no digamos una tesis, y no digamos una tesis etnográfica, porque también uno se tiene que implicar de alguna manera, pero sí empezar a escribir un texto con sentido, ¿sí? Y en esta idea de texto con sentido, recuperar, digamos, muchas cuestiones básicas del lenguaje y de cómo uno se expresa. Y creo que es, digamos, en definitiva, el proceso final de mi investigación, que va a seguir, o sea, el año que viene voy a empezar una maestría y todo, apoyando un poquito más estas cosas y ampliándolas teóricamente, te estoy viendo, dije, me ayudó muchísimo personalmente, pero también como un punto de aviso para los chicos, que todos acá, la mayoría los conozco, los tuve de alumnos, o incluso son alumnos actuales míos de otras materias. Pero digo, un aviso, que es que traten de hacer la tesis, ¿sí? O sea, utilicen todo el tiempo que puedan. ¿Qué? No sé qué Que dijiste. la hagan, no traten. Perdón, sí, sí, sí. Que la Utilicen hagan. todo el tiempo que puedan en hacer la tesis. Y en contra de, por ejemplo, sacarle tiempo a otras cosas, encuentren en el objeto de estudio que ustedes quieren analizar algún fenómeno que les dé placer, que les encuentre a ustedes mismos. O sea, y no es, puede parecer como una charla medio de psicoanálisis o medio de charla barata, así, muy barata, con lenguaje así, pero lo que yo digo es, encuentren eso que les interesa. Y a partir de ahí, digo, uno se tiene que adecuar a ciertas normas, a cierto formato, a cierta escritura, y sálganse también de esa escritura. Digo, empiecen a ver empiecen a encontrarse ustedes mismos en esa escritura. Porque uno a veces, yo siempre reniego en todas las investigaciones, en todos los alumnos que tutoreo en otras materias, yo siempre reniego de los alumnos que tratan de hacer un texto, una tesis o un proyecto para cumplir, porque se los ve que están totalmente desanimados en todo el proceso de investigación, ¿no? En todo el proceso de hacer el proyecto y después. Y terminan dejándolo, terminan desechándolo, cambiando muchas cosas. ¿Sí? A mí me pasó de elegir en un principio un enfoque que no me interesaba y después integrarlo. Y dije, en esto me encuentro como pleno, digamos. Como voy ahí y digo, bueno, puedo construir una trayectoria alrededor de eso. Entonces, bueno, nada, eso, y apoyando lo que decía Eugenia en un principio y decía Cecilia antes, los objetivos de la investigación. Con todo este proceso, ¿sí? Los objetivos son la punta de lanza de toda una investigación. El principio y la misma síntesis, porque uno arranca, ¿no?, con unos objetivos. Yo me acuerdo que mis objetivos eran cualquier cosa, estaban, no en términos formales, porque yo sabía redactar objetivos de investigación, pero decía, estas palabras, este concepto es el que voy a usar, y lo dejaba ahí,
en un principio, porque decía, bueno, esto es lo que tengo hasta ahora. Y cuando volvía con los textos, empezaban a gotear, ¿no? Distintos como conocimientos, conceptos. En este goteo constante de vínculo totalmente con la teoría, cambiaba, pero me iba al campo y era otra cosa. Entonces, era como siempre un ir y venir constantemente entre teoría, datos y metodología, que hacía que esos objetivos, que fueron los específicos, o sea, los específicos son los que te marcan el camino en los ejes de indagación, son los objetivos específicos y los conceptos que vos utilizás los que te ayudan a abrirte paso en la investigación cualitativa. Y a partir de ahí, lo último, y que yo creo que es lo fundamental en todo eso, si no los objetivos específicos son muy fundamentales y te marcan el camino, son las conclusiones. Yo creo que una de las cuestiones más fundamentales en lo cual y en la tesis mía fue la construcción de teoría. Que eso es muy difícil generar en una investigación, porque generalmente a nosotros a mí me pasaba como alumno que me seteaban más en la idea de agarrar un autor, aplicarlo a un fenómeno, se corroboraba, se refutaba lo que decía, pum, listo, se terminó la investigación, pim, pum, pam, como decíamos. Entonces yo decía, ir más allá de eso, ¿sí? Y tratar de generar teoría a partir de los datos es uno de los grandes desafíos que tiene el análisis, ¿no? El proceso final. Entonces, uno después termina generando conceptos que le van resonando también a uno, ¿no? Entonces, esto es todo la circularidad que creo que tiene una investigación. Nada, eso. No sé si quedó claro, no sé. No sé. Sí, sí, muchas gracias, Facundo. Nada, muy interesante el proceso, muy completa también la descripción, creo que da la pauta de, bueno, de todo el proceso, ¿no? Desde que tenemos la primera idea y el primer interés hasta que lo llevamos adelante y también teniendo en cuenta esta flexibilidad de digamos, de la metodología cualitativa, donde a medida que vamos avanzando con el trabajo de campo, bueno, tenemos la posibilidad de ir bueno, reformulando, como decías vos, los objetivos, inclusive la teoría que utilizamos en función de lo que nos vamos encontrando en el campo, distinto del proceso de, digamos, que contaba Cecilia, de un proceso cuantitativo donde hay que tener muy claro de qué se tratan esos datos que tenemos para ver cómo analizarlos, cómo problematizarlos, ¿no? Primero, como al revés ese proceso y ambos son súper interesantes, pero bueno, también cada uno, me parece que algo muy interesante de escuchar una tesis cuanti y una tesis quali, también en mi diálogo interno con el taller de tesis, es que, digamos, que muestran muy claramente cómo cada proceso de investigación también es único y que hay una serie de fórmulas y una serie de consejos que solemos dar, pero que cada tema de investigación, cada metodología de investigación tiene su propia lógica, tiene su propio recorrido, cada teoría también, digamos, hay temas que se ajustan muy bien con algunas teorías o que ya fueron investigados por investigadores canónicos de la disciplina y otros en los que tenemos que ser como súper creativos o hasta a veces hasta ir a otras disciplinas porque son temas que no se investigaron. Bueno, más, perdona que te interrumpo, pero ahí yo en toda mi trayectoria como estudiante también fui estudiante de cine. Digamos, después de terminar sociología, estudié un año de cine. Y todo el enfoque, digamos, del manejo técnico de la cámara, por ejemplo, o del manejo técnico de los objetos, me ayudó muchísimo. Y irme a otra disciplina, por eso yo también hablaba de una transdisciplinaridad en mi tesis, porque vinculaba a cuestiones de antropología, de sociología, de fotografía, de sonido, porque también en cine me enseñaban sonido, digamos, y también, digamos, conceptos de las mismas ciencias naturales, digo, frecuencia, amplitud, todas esas cosas que, por ejemplo, el sonidista me los decía como si fuera algo natural, cuando me hablaba de por qué ponía tal micrófono, a mí, si yo no hubiera sabido de todos estos, no hubiera tenido todo este bagaje conceptual, yo no le hubiera prestado atención, directamente hubiera dicho, ah, bueno, te pusiste esto.
Perdón. Sí, totalmente. No, 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 me parece súper interesante y me parece también mucho mejor que esto sea más una conversación, después de 2 años de Zoom, que esto sea una conversación más que una cosa unidireccional. No, y también, digamos, pensando a veces en las dificultades que tenemos para encontrar cuál es la teoría que se ajusta a lo que yo quiero hacer. A veces, digamos, yo por lo menos en mi tesis de grado, eh, fue muy claro lo que utilicé. Yo hice cuestiones de religión y era ayudante de religión, entonces utilicé sociología de la religión. El seminario de sociología de la religión iba desde los conceptos más amplios de los sociólogos clásicos hasta investigaciones recientes y tenía como todos los debates súper claros. Y a veces eso, ¿no? Tenemos las herramientas a mano teóricas que son muy claras y que son útiles a lo que nosotros nos queremos preguntar eh, y a veces inclusive esas herramientas no nos sirven porque yo digamos, escucho hablar de una tesis sobre música y lo primero que pienso es, bueno, usaba Howard Becker. Y sin embargo vos en el proceso, por estar sensibilizado a otras cuestiones, te fuiste más imagino que a la tour digamos, Sí, la teoría del actor red y está, digamos, este giro sobre, este giro ontológico de empezar a mirar los objetos, entonces, bueno, también no siempre es autoevidente lo que podemos utilizar teóricamente. También en eso hay una cuota de creatividad y de búsqueda y de insistencia que, bueno, que lleva tiempo y que a veces es ardua. A mí no me pasó en la tesis de grado, pero sí me pasó en el doctorado que me quise meter con temas urbanos y leí infinidad de cosas hasta que encontré, bueno, qué me podía ayudar a entender lo que yo quería entender y bueno, y sabemos que además de cada tema hay una bibliografía extensísima digamos, de cada corriente, así que bueno, súper interesante también ver cómo fue todo ese proceso. sí. Sí, Cecilia. Una cosa que me gustó mucho de Facundo, que no, sí, o sea, claramente vivo exploratorio, más allá del abordaje metodológico, el de empezar una tesis y encarar el proyecto y llegar a la información que uno quiere o a los hallazgos. Puede ser un poco también tortuoso, pero es eso, o sea, es la parte creativa también, ¿no? Y buscar las distintas fuentes. O sea, cuando lo que vos contabas, Facundo, está buenísimo porque fue Quali, pero además usando un montón de distintas fuentes informativas, objetos que eran fuentes también de información, y entrevistas y discursos y qué sé yo. Y para eso, para bancarse ese proceso creativo a veces frustrante, es verdad, dijiste algo muy importante, que es clave que sea muy implicante para uno. Creo que, o sea, que te interese mucho o que de alguna manera estés implicado. Cuando vos contaste lo tuyo, ahí me acordé que a mí también me pasó de elegir muchos temas que eran como me interesa, pero en el fondo eran como alejados. Y en algún momento de la vida conecté la sociología con la mujer, con la maternidad, con el trabajo, y este tema me reinteresa y me metí de lleno. Realmente hay una cuestión de implicancia en el tema que creo que ahí te ayuda mucho a poder aguantar o bancarte las frustraciones que cualquier proceso de investigación te genera. Y también es lo rico y la satisfacción que después te da cuando lo pasaste, porque además de hacer la tesis, en este caso, aprendiste o viste algo de algo que realmente a vos te importa. Entonces, me parece Sí, que está bueno eso. A veces sí, no es tan fácil saber lo que te gusta o en qué estás implicado. O sea, encontrar ese tema que te implique también puede llevar tiempo, pero ayuda muchísimo. Cuando lo encontrás, creo que ahí hay como un motor adicional al proceso práctico, teórico, que nada, que es bastante clave. Es un motor, no sé cómo decirlo de otra manera. sí, y a mí lo que me pasó es esta idea de subjetivarme y objetivarme todo el tiempo, porque yo en la introducción yo decía, yo soy un fanático de la música, a mí me encanta la música, y muchas de las preguntas que yo hice en la entrevista estaban implicadas con prácticas que yo también hacía. Entonces yo decía, ¿va a pasar esto también en la gente de tango? Y hasta en un momento me empecé a cuestionar, che, o sea, todo esto básicamente tengo que escuchar Astillero para saber qué música tocan. Y después, bueno, la terminé analizando la música, pero más allá de eso,
está esto de siempre subjetivarte y objetivarte del objeto de estudio. En la etnografía está como bastante, es muy flexible, es muy difuso el límite, porque, digo, si te implicás, sos un actor más y estás ahí, sos un fanático del tango, con ellos, ahí, sintiendo, viviendo de la misma manera, escuchando la música como lo hacen ellos. Pero si sos objetivo, estás por fuera, estás con una cámara afuera del fenómeno, no te interesa lo que estás escuchando, observás como alguien externo. Entonces, es como ese siempre fino límite creo que tiene, y la observación creo que lo demuestra. A mí me costó mucho, cuando hice la observación, saber dónde pararme. O sea, tan pavo como eso de decir, ¿dónde me pongo cuando escucho a Astillero en el concierto? Y en el croquis que hice en el apartado metodológico, me tuve que poner en distintos lugares, porque yo decía, o sea, me tengo que objetivar de todo esto, pero también tengo que estar ahí, digamos. Y esa, digamos, esa ida y vuelta, esa especie de fricción con el campo es lo que me permitió siempre, todo el tiempo, ir y venir. No me terminé siendo un fanático del tango, ¿sí? Pero bueno, por ahora. Pero sí un escucha que sí puede escuchar Astillero y decir, che, qué bueno que está haciendo este grupo. ¿Y qué vas a seguir estudiando entonces, Facundo? Yo, el año que viene, pero yo lo que tenía ganas de hacer, porque uno de los problemas teóricos que tiene todo este enfoque es la importancia de la agencia que tienen los objetos, pero no ve nada de la estructura, muy poco de la estructura. Entonces, tenía dos ideas. Uno es vincular Bourdieu con Enion, ¿sí? Hacer como una especie de análisis de los campos del tango digamos, contemporáneo y de los capitales que tienen los distintos actores, con, digamos, el análisis de Enion de los fanáticos y cómo cada uno vive el fanatismo, o hacerlo teórico, y ahí estoy viendo qué hacer. Estoy metiéndome en antropología, hay un autor que, bueno, me metí en un seminario de antropología, de etnografía de México, que me ayudó a vincularme con un autor que es bastante contemporáneo, que es Hell, que habla, ¿no?, de la agencia del arte en sí como objeto, y estoy como pescando distintos autores también para empezar a ver qué termino cerrando. Todavía está como ahí, está muy ahí. Pero nada, es como también me pasaba en el grado, que decía, bueno, vamos a ir por ahí. Después me dirán, todavía no lo sé. Está bien, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Si no, le doy la palabra a Marcelo para que, si quiere hacer el cierre él, si su computadora no explota. Temo por su vida. Sí, y yo por el objeto. Pasé al teléfono y me Ah, ubiqué está en un bien. lugar donde me pude encerrar. Entonces, más o menos Hablando entendí del bien. cuidado y del hogar. Y de Sí, los en este caso objetos. sería el descuidado. Después veré Claro. qué es lo que ocurre. Espero que no hayan tomado los elementos cortantes, pero después veremos. Bueno, primero agradecer mucho a Cecilia y a Facundo haberse sumado a esta cruzada evangelizadora que hacemos todos los años con respecto a los alumnos de los talleres de tesis y invitarlos a reflexionar sobre lo que supone llevar adelante el trabajo. Muchas gracias por develar sus trastiendas, como les ponía en el mail, la cocina, lo hicieron de manera muy detallada y creo que le dieron a todos muchas pistas y ejemplos de cómo avanzar en dos tipos de investigación Pero yo posible. quería hacer una pregunta. Haga. Quiero saber, de los que están haciendo el taller, ¿qué temas están tratando? De los chicos, porque me reinteresa. Tenés razón, Facundo, pero como han estado tan mudos. Mal, capaz dejaron la computadora ahí.
Axel dice que no tiene micrófono. Bueno, y ahí A lo ver. cuenta. Dame un segundo. Noé está también. Bueno, yo lo sé todo, pero no tiene sentido que los cuente yo. No Igual querés yo debo spoilear. decir que entre el año pasado y este han variado mucho los temas. Observo muchos temas bastante como generacionales, toda la cuestión de género en los últimos años explotó, pero este año, por ejemplo, no hay ninguno sobre cuestiones de género. Eh, y bueno, y hay también algunos retomando proceso después de la vuelta, después de algunos años de haber terminado de cursar, así que eso también es interesante. Bueno, Axel Hola, nos va a dejar con la ¿me intriga. Ahí escucha? está Axel. Sí, Ahí Se está. escucha. Qué bueno, me puse los auriculares. O sea, no tengo cámara, tengo micrófono, pero avanzamos de a poco. Eh, Vamos. Hola a todos. Bueno, qué cantidad de docentes que tuve. Qué bueno verlos a todos, escucharlos. Hola Rita. Eh, no, mi tema es, bueno, tengo muchos problemas para hacer la tesis, así que me viene bien este encuentro, la verdad, cómo fueron Todavía no lo haciendo paso sabés, por Axel. paso. ¿Cómo? Todavía no lo sabés. No, sí lo ¿Cuántos sé. problemas tenés? Ah, ok, no, voy a tener más todavía. No, Pero al en el taller revés. de Por tesis ahí ya me estás cuesta. sobreestimando los problemas. Bueno, ojalá. Mi tema va relacionado a, es bien cualitativo, bien de entrevistas, sobre la percepción que tienen jóvenes eh, de 18 a 30 años que sean pertenecientes al polo obrero Ok. en un merendero de San Martín, que como contraprestación al potenciar trabaja, bueno, desarrolla una actividad del merendero. Entonces, ¿cuál es su percepción sobre su capacidad de progresar? Entonces ahí, bueno, ver qué es el progreso, en teoría, para determinada juventud social o determinado estrato y lo que es para otra, cómo influye la organización política y el merendero sobre esa percepción. Así que bueno, ese es un poco el tema. ¿Y vos qué haces? ¿Militás? ¿Estás metido en el polo No, o tenés contacto? colaboré en el merendero ahí, que es un merendero en el barrio La Rana, en San Martín, y bueno, me parecía como algo como un estudio de caso muy específico, muy concreto, y que no hay nada hecho No, sobre una organización. Bueno, no, ahí ponele. ya María Ahí, me dice, no, pero sobre ponele. una organización Uno, trotskista, uno siempre dice que no hay desocupados. nada al principio. Bueno, pero si te fijas sobre una organización trotskista de desocupados, de jóvenes militantes de base, No, bueno, sí, a ver, es el muy punto justo, no, específico. si no lo vas Claro. a, o sea, eso lo vas a dar vos, la mirada esa la vas a dar vos, pero sí hay como, es lo mismo que yo te diga, sí, de astillero no hay nada, pero yo no, mi tesis no fue totalmente exploratoria porque análisis de la música hay un montón, Ah, y del bueno, tango hay un sí. montón. Sí, Es sí, hay como, de todo. tenés que abrirte como en el circuito de investigaciones de donde te rodea tu tema, a veces. Sí, sí, o sea, sí, sobre jóvenes, desocupados, movimientos sociales, hay muchísimo escrito y mucho escrito incluso en Argentina y en la última etapa. O sea, Claro, en ese sentido, sí, yo me refería a este caso como, bueno, particular, ¿no? total. Y muchas veces analiza, por ejemplo, a los dirigentes, no suelen quizás ir tanto bueno, a la persona más de pie o que es más de base, más joven, más nueva. Eh, Muchas veces se agarra más a los referentes, incluso. Así O sea que que vas, bueno, vas a hacer entrevistas y sí, es la estás ahí. idea. ¿Cómo? Bien. O sea que estás ahí en ese proceso de hacer entrevistas. Muy buena capaz si podrías No, hacer una no estoy observación. todavía haciéndolas, estamos armando como el diseño, ¿no? De las Ah, claro, preguntas, el marco teórico, la metodología. Pero bueno, va orientado a eso. claro. Y, y está Buenísimo. bueno porque también tengo acceso y es un tema, parece súper actual y que incluso va a ser cada vez más actual, el problema de la juventud y de la desocupación y los merenderos. Así que está bueno. Me interesa, digamos, hacerlo. Ahora hay que ver Total. cómo
después lo desplegamos en la realidad, ¿no? Vale, hay que Pero- meterse ahí. Sí. Así que va por ahí. Me vino bien escuchar su paso a paso. Que en un punto Cecilia decía esto de que primero fue a lo empírico, ¿no? A buscar datos, etcétera, y después rearmó algunas preguntas, empezó a conceptualizar, etcétera. Me abre la duda si debiera hacer algo así. Creo que lleva mucho tiempo, es un trabajo muy arduo. Y no te vendría mal capaz ir a visitarlos algún día, Claro, charlar quizás con ellos. retomar un contacto. Tendría que ver. Claro, charlar, che, ¿qué onda esto? Contame acá qué pasa. O, no Sí. sé, algo así. Y una cosa, sugerencia, o no sé, por ahí una idea, un poco lo que sugería Facundo, creo, más allá que uno tiene un caso de estudio muy específico, con un nombre, apellido, situado en un barrio de una agrupación política, sí hay un montón de investigaciones vinculadas a las transformaciones en las jóvenes, las identidades juveniles, la movilidad social, quali y quanti, que de nuevo, esto me parece importante, por lo menos yo en su momento tenía mucho el sesgo en la carrera, es quanti o es quali, y medio que somos cosas separadas, tenemos distinto enfoque, y en realidad conversan completamente. Muchas veces una investigación cualitativa con un buen marco de contexto duro te da como también un montón de información y un montón de justificación a tu problema de tesis, a tu investigación. Digo, veo todo esto macro y por eso voy a ir a esto bien específico a fondo. Digo, te enriquece muchísimo la mirada y el trabajo. Entonces, primero eso, tratar, no escindir necesariamente lo quali de lo quanti en una misma investigación, y después por ahí una lectura más, al principio es abarcativa, pues si esto de todo esto, por ahí es un capítulo o un párrafo el que te sirvió después, es pertinente a tu proyecto, pero te abre la cabeza, porque si no uno se queda muy en el caso y no puede justamente darle ese marco más interpretativo. Bueno, a mí lo que me pasó en uno de los capítulos es que cuando analizaba a los fanáticos, yo decía, bueno, me voy directamente a lo quali. Y había muchas encuestas sobre consumos culturales que se habían hecho en los últimos años, como bastante así, como bien esporádico. Pero yo decía, estos son datos súper interesantes desde lo cuantitativo, para después abordar lo cualitativo. Y le di un espacio de, como decías vos, Ceci, 2 párrafos, un párrafo, digo, así, y después me metí en lo cualitativo. Pero, digo, también desde lo cualitativo cuantificamos algunas cuestiones. Digo, no por nada decimos 7 de los 10 entrevistados dicen tal cosa, ¿no? Entonces, eso es una cuantificación, entre comillas, ¿sí? Como para decir algo cuantitativo, pero el enfoque está puesto, si vos querés hacer algo cualitativo, en lo cualitativo. ¿Sí? O sea que no están para nada escindidos las dos perspectivas. Para mí. Facundo Fernández. Sí, y algo también importante que remarcó Facundo es esto de hablar con distintos docentes, y bueno, acá tenemos a Rita que de juventudes sabe, digamos, Total. nada también. Como bueno, distintas personas te dan distintos aportes, ¿no? Yo fui descubriendo que sí, que ir a especialistas en distintos temas es fundamental para, bueno, además te ahorra mucho tiempo muchas veces cuando te dicen, bueno, que te dan recomendaciones de lectura o un concepto, en fin, siempre Bueno, súper rico. algo para agregar ahí que a mí me pasó en el proceso. No es todo color de rosas. Muchos especialistas no son tan buenos, dependiendo qué contextos. Entonces, a mí me pasó una vez que yo le fui yo tuve que hablar con musicólogos, porque yo sabía de música, pero no sabía tanto de música para analizar las partituras, y tuve que hablar con un musicólogo súper capo del Instituto de Musicología Carlos Vega, que analiza el tango, y yo le mandé un mail diciéndole, che, voy a estudiar esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿me podés ayudar con textos? Porque yo necesitaría como apoyo desde lo musicólogo. Me tiró flit directamente, me dijo, no, esto no lo podés estudiar vos, sociólogo. O sea, me dijo así, literal, en un mail. ¿Entendés? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Sí, sí. O sea, yo particularmente soy un docente que está abierto a otras perspectivas, pero depende qué jerarquías y depende qué estratos, ¿no?
qué sé yo, ahora la sociología está en un contexto en donde está abierta a otras disciplinas y se abre al multilenguaje. Por eso, digo, hay otras disciplinas como la musicología, que si tocas algo de música siendo un sociólogo, capaz hay algo de rispidez ahí, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, consulten a docentes o a personas, más allá de que les digan que no, que les digan que sí, que consulten porque ellos, imagínense, estudiaron 20, 10, 15 años, 5 años su tema, el tema o algo aledaño, y tienen unas lecturas que ustedes no. Entonces les pueden recomendar los textos claves, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, también hay tesis, Noelia se fue, de prácticas de reciclaje y digamos, una pregunta más por lo sustentable y por el estilo de vida y prácticas de reciclaje y en general, sí, consumo responsable en el hogar, pero creo que va a ir más sí, por eso, como prácticas de reciclaje, de reutilización, etcétera. Hay otra tesis sobre consumos culturales, pero más en términos amplios dentro de personas que trabajan en el ámbito fabril este año, ¿no? Y ahí está la de Axel y la de Catalina sobre interacciones en redes sociales digitales entre adolescentes. Sí. Sí, de todo. Ok. De todo. Sí, pero bueno, es súper rico y súper interesante también. Total. Bueno, acá, Sí, acá nosotros nos sumamos del taller del seminario de investigación, o sea que hay 3 alumnos del seminario que están participando para adelantarse al año que viene, y me parecía interesante que pudieran escuchar los 2 procesos de las tesis. Del de Cecilia yo ya lo había escuchado un poco con la defensa, y me parecía también interesante y inspirador para quienes están cursando el seminario, que a lo mejor cuando uno lo está cursando, que es una materia más, con muchas otras materias, teniendo que rendir parciales, demás, y bueno, y uno, bueno, lo ve como, bueno, tengo que ir a clase, tengo que entregar este trabajo, es como una carga más, y entonces, bueno, por ahí verlo también en relación como, bueno, de esto quizás me puedo llevar algo para el momento en que tenga que hacer la tesis, y a lo mejor algo de este seminario en algo lo puedan rescatar y resignificar más tarde, ¿no? Entonces, la clase nuestra de hoy transcurrió acá, no vino todo el grupo, pero hay algunos estudiantes, así que bueno, ellos no tienen todavía tema de tesis, pero quizás de aquí empiezan a inspirarse. los espero el año que viene. Muajajaja. No, el taller de tesis es lindo, no es tan engorroso. Es casi un grupo de autoayuda también, ¿no? Los talleres de tesis son No, no. Sí, un grupo terapéutico. bueno, me acuerdo, sí. Sí. Una compañera terminó mal, o sea, llorando. Pero sí, o sea, es buenísimo esa descarga. Y es importante, y pensarlo en diálogo con otras personas es también mucho más fácil. Sí. Acá hay Natalio, que está cursando justamente el seminario, no tiene micrófono, y comenta, bueno, que le sirvió el asistir hoy si bien dejamos pendiente nuestro seminario, que estamos con todos los cruces de variables y armando los cuadros, y los vengo persiguiendo con eso. Entonces, a este momento del año que ya hay que terminar, era, bueno, dejar una clase sin asistir, pero por lo menos Natalio acepta que fue bueno hacerlo. Sí, y acá uno de los temas que tiene ganas de hacer, el tema Cromañón, la verdad que yo lo tuve que tocar cuando analicé un poco a los fanáticos, porque sí, o sea, la cuestión de la cultura popular después de 2001 y de la música popular después de 2003, o 2001 y 2003, tiene un quiebre. Y el antecedente Cromañón es muy importante para todo lo que es el fenómeno de la música en sí. Pero como fenómeno también jurídico, o sea, como que se abre a muchos, políticos obviamente, pero se abre a muchos ejes de indagación el tema Cromañón,
que tiene bastante de investigaciones, no sé si tanto de tesis, pero sí de investigaciones en algunos grupos. Sí, hay investigaciones de antropología importantes de Cromañón, de Diego Zenobi, y hay varios brasileros trabajando también en fenómenos parecidos en Brasil, pero bueno, desde el punto de vista como de la construcción social de hechos trágicos, violentos, muertes, qué sé yo, ritualizaciones, etc. Cromañón, Tragedia de Once, como Claro. estudios así, de esos dos temas. No, bueno, antes de cerrar, dos cosas, Facundo, recomendarte. ¿Leíste El fanático de la ópera? Sí, lo tengo acá, sí, súper. Y el libro de Bensky fue María uno de Julia. los textos. Sí, sí, sí. Y Aquí se baila el tango de María También, Julia Carosi también. también. Está bien, Sí, sí, sí. sí. Bueno, Nada, dos cosas incluso importantes. su introducción me ayudó a hacer mi introducción, porque yo no tenía ningún punto de partida de cómo escribir una introducción, o sea, cómo empezar una tesis. Entonces dije, básicamente, ¿en quién me baso? Y la tutora me dijo, ¿no hay textos que hablen desde el tango? Y fue la primera que se me ocurrió. Incluso yo la conozco, fui a varios seminarios y cursos con ella. Súper genia, la profe. Y nada, la utilicé como una especie de modelo. Que eso también es sumamente interesante, ¿no? Que ustedes también empiecen a decodificar cuando ustedes lean a otros, cómo también construyen sus propias las justificaciones de los textos, ¿no? O sea, cómo empiezan a presentar un fenómeno, cómo van elaborando las oraciones, es como una especie de... O sea, yo pienso una investigación como una especie de película, ¿no? En donde uno tiene diferentes escenas y dentro de esa escena tiene distintos planos y dentro de esos planos tiene distintos elementos. Entonces, una investigación es muy similar a eso, porque uno tiene distintas partes, la introducción, las discusiones y el análisis y qué sé yo, pero después adentro tiene distintas tomas, ¿sí? Que serían los párrafos, y así como pensar así, ¿no? También. Una cosa a mí no, yo nunca pude como no describir usando los estilos, los estructurados de la investigación, como que no podía, quería escribir lo que había leído o analizado con esa estructura y no podía. Entonces dije, no, empiezo a escribir como a mí me sale, como las antecedentes, como que empecé a contar el cuentito en mi formato coloquial. Cuando le di forma, después ahí le empecé a meter en las cajitas de los títulos, de los pasos tradicionales de la investigación. Porque primero tenía que tener una lógica, una coherencia interna para mí, y entonces después, a veces, digo, porque a veces uno al principio se condiciona mucho en tratar de justamente completar esas cajitas que tienen los distintos pasos, pero antes tenés que hacer ese proceso de análisis, de integrar, de la coherencia interna, y por ahí no está, o sea, es un poco forzado desde la lógica empezar con los pasitos así, necesariamente, creo yo. Digo, podés perfectamente escribirte tipo en crónica, en un formato más libre, y después cuando toma coherencia es más fácil ubicarlo en las cajitas. Y después otro punto que también me acordé, de que fui escuchando, la importancia clave de un docente, un referente que te diga, mira, sobre este tema, empezá con un autor importante del tema es el punto de partida, y después ese autor te va llevando, porque es clave leer a quien cita, o sea, ese autor que es clave en el tema te cita a otros, y te va llevando solo el caminito de cuáles son los autores claves, o sea, sobre la temática. También, si no tenés ese primer autor inicial, fundacional, claro, podés leerte un montón de cosas, ni hablar que hoy tenés internet, lo bajás de internet y podés perder mucho tiempo. En cambio, cuando te digan un autor grosso, bueno, de la temática, y de ahí ya está, porque sus notas al pie, sus referencias bibliográficas son el camino. Así que digo, empezar por uno bueno ya también ayuda un montón. Y yo una cosa que quería decir, que yo creo que es una cosa bastante interesante para ustedes, en el momento en que empiecen a redactar, que empiecen a diferenciar qué es lo que quieren decir de cómo lo quieren decir.
yo creo que es como una gran diferencia en investigación, cuando uno se enfrenta a un texto, que básicamente también se enfrenta al propio texto, diferenciar el qué del cómo. O sea, el cómo te implica mucha más intelectualización, ¿sí? Y capaz te perdés en oraciones muy intelectuales que no tienen sentido. En cambio, ir al qué es ir al hueso, a lo simple de lo que querés expresar, ¿sí? Entonces, eso me ayudó bastante. Y también, digo, ser como una especie, y ahora lo veo, digamos, de otra manera, pero ser como una especie de divulgador, de decir las cosas simples, no de maneras tan complejas. Sí, utilizar los conceptos claramente, porque por algo está la teoría, pero no tratar de exigirse intelectualmente en un trabajo que, si bien es una tesis, tiene que terminar en algún momento. Entonces, tiene que terminar y tiene que haber un fin a todo eso. Digo, decirlo claro es ir al qué y no al cómo, para mí. Gracias por este último mensaje, que sería, las tesis tienen que terminar en algún momento. Creo que también acá da pie como para recuperar de estas dos historias de persistencia, ¿no? Que a pesar de distintas dificultades, la idea es continuar y buscar la manera de terminar. Aunque Facu terminó casi, es muy próximo a que terminó de cursar. Con Cecilia nos conocemos hace mucho tiempo, no voy a develar todo, pero conozco el proceso largo, para decirlo así. Bueno, no perderse en el camino. Y además, otra cosa que a veces medio en chiste siempre repetimos con Maru, pero que la verdad que estoy bastante convencido, que es que la posibilidad de terminar el ejercicio y esa ubicación de fichas donde finalmente uno encuentra la coherencia interna y trata de darle consistencia al trabajo en el momento final, una vez que uno pasa esa puerta, el chiste con Maru es que hay un proceso de epifanía, uno empieza a entender más cosas que antes, ¿no? Pero es básicamente el proceso de maduración de un proyecto de investigación, que uno efectivamente lo que está pasando es un proceso de aprendizaje. No es tan mágico, pero le podemos poner ese color, pasa un ángel y nos entrega algún conocimiento, pero después de haber pasado ese proceso, que es un proceso de aprendizaje, de donde uno ejercita, y como explicaba Cecilia, que se ponía a aprender desde el principio cómo hacer el procesamiento y demás, todo ese esfuerzo termina dando un producto que, pero fundamentalmente, aporta en términos cognitivos a la persona que termina una tesis. Y que creo que por ahí repito muchas veces, pero desde esta experiencia de también participar en talleres de tesis en otras instancias de maestría, es diferente quien pasó por la instancia de culminar una tesis que quien está iniciando en esa instancia la producción de una tesis. Les diría más, a veces es más complejo cuando se pierden en el proceso de producción de una tesis en la instancia de maestría sin haber tenido la posibilidad de hacer este caminito. Es como, a veces termina siendo más frustrante para alguien que terminó una licenciatura enfrentarse a un proceso de producción y creer que no lo puede abordar. Entonces, aprovechar la instancia de la producción de una tesis en licenciatura y ponerlo en el contexto. Es una tesis de licenciatura donde uno efectivamente tiene que aprender, dedicarle tiempo a aprender de algo y después poder contárselo a otro en un formato particular, que es tratar de escribir en registro académico, pero aproximarse a una escritura académica en esta instancia. No estamos yendo a la tesis de doctorado, donde o sea, no es aproximarse, sino producir en términos académicos. Ese ejercicio, poder culminar el ejercicio, hay un aporte de orden personal. Y un poco cierra el círculo de esta instancia, si se quiere, de libertad de producir una tesis. Uno elige el tema, uno se pone a trabajar, lo hace en términos muy personales, y cuando cierra, hace un aporte personal muy, muy, muy interesante. Entonces, además de poder terminar con la obligación académica,
uno cuando termina efectivamente hizo un ejercicio importante en términos de su carrera profesional, pasó la puertita de alguna manera. Y acomodar esas fichas te permite enfrentar espacios laborales o otro tipo de trabajos desde otro lugar. Creo que, que lo contaba bastante bien Cecilia también, ¿no? Que tiene una larga trayectoria de haber pasado por distintas investigaciones y después volver a poner datos en relación a teoría y cerrar un documento, ahora te pone a pensar las formas de trabajo desde otro lugar. Así que bueno, les agradezco de vuelta mucho haber compartido con nosotros sus experiencias. Espero que sirvan, que sean inspiradoras. Seguiremos con nuestra campaña evangelizadora, termine su tesis, pero porque estamos convencidos de eso. Lo hemos hablado muchas veces con Maru, buscarle alternativas al taller de tesis. ¿Qué otra cosa da un ejercicio profesional que te aproxima al ejercicio de sociología que no sea una tesis? Y es muy difícil desandarlo para nosotros. Y es un valor. Es realmente terminar con algo abajo del brazo. Es poder explicar algo. Así que, bueno, como siempre, los vamos a estar invitando a que terminen sus tesis. Sí, y es empoderarse. Uno se empodera. Yo quiero aclarar que hace poco estoy con una compañera, colega de sociología de la UBA, que se está recibiendo. Yo digo, bueno, yo me recibí hace poco, paradójicamente, porque soy licenciada recién ahora, aunque me sentía socióloga antes. Dice, no te puedo creer. O sea, mis docentes siempre dicen que la carrera de la UBA tiene una gran falencia, porque ahora creo que en un momento estuve y ahora la volvieron a sacar. Y como que hacia principios de la década del 80. Los propios docentes se lamentan de eso y le dicen a sus alumnos que es una debilidad de la carrera que no haya una tesis, que no tengan tesis. Y como que los alumnos, así como nosotros decimos, no tengo la tesis, o sea, tengo que hacer la tesis, sí. Los egresados de la UBA te dicen, sí, pero no tenemos tesis, como que les falta algo. O sea, hay un igual tema tienen realmente... tesines, tienen trabajos, pero sí, tenés razón. Pero no tienen una tesis. No tienen una tesis. No, tienen trabajos individuales. Que no, sí, o sea, hay algo de la tesis, de todo el proceso y de unir teoría y, bueno, a menos que hagas una tesis teórica, pero igual si haces una tesis teórica tenés que generar una metodología para hacer una tesis teórica. Pero también el ejercicio de unir lo teórico con lo metodológico es enorme y es un diferencial importante y implica mucho crecimiento. Y de llevar adelante un proceso entero sola, o sea, es un montón cuando uno lo mira como con tiempo y con distancia. La verdad es que sí. Y bueno, un poco lo que decía también Cecilia, a ver, en muchos ámbitos de las ciencias sociales de Argentina hay una baja tasa de recibimiento, de culminación, inclusive de maestrías, porque la gente no termina las tesis. Entonces, inclusive encarar una maestría el día de mañana, si es algo que les interesa, ya habiendo realizado una tesis, te das cuenta de que la tesis es un cuco para un montón de gente y para vos ya no, porque ya lo hiciste, sabés que no es imposible, sabés que, qué sé yo, es difícil como tantas cosas de la vida, pero es posible. Así que la verdad es que sí, es importante, sobre todo teniendo en cuenta eso, que muchas personas inclusive no terminan las maestrías digamos, las cursan enteras, pero no terminan las tesis. Al menos de lo que yo conozco. Y es un limitante también, porque al revés, si te interesa seguir estudiando, a mí me pasó, o sea, he hecho cursos de posgrado, nunca me animé a la maestría porque sabía que si no tenía la tesis de grado no iba a poder presentar lo otro, y llegó un momento donde era muy frustrante, y decir, aparte, digo, el tiempo pasado, todo lo que había estudiado, no poder ponerlo en valor para poder seguir avanzando en mis conocimientos o lo que a mí me interesaba estudiar. Eso también fue un quiebre, ¿no? O sea, cuando terminás a los 20 y pico, bueno, pero a los 40 y decir, sé un montón y no lo puedo poner en valor en el trabajo o para seguir estudiando, por supuesto que también pesa, o sea, y hoy por hoy como que casi todo el mundo es mucho más fácil y más accesible
el camino natural es seguir estudiando, o sea, la licenciatura es un pasito, y poder seguir estudiando implica recibirse, tener la tesis, hacer la tesis. Título. Bueno, muchas gracias nuevamente a los expositores y bueno, a Rita, a los estudiantes por la atención, por el tiempo, a Marcelo por organizar la mesa y sostener todo el día de atención hasta tan tarde. Y bueno, muchas gracias de nuevo, muy, muy interesantes y muy ricos los comentarios. Espero que sirvan para nuestro camino evangelizador. Y bueno, nos vemos, espero que las próximas sean presenciales ya está.